por estar con nosotros. Nosotros estamos viviendo una etapa aquí a lo interno del canal de ampliación, de modernización, de adecuación, de más comodidad de respiro. Este proyecto, me decía Pericles al llegar, que es uno de nuestros invitados, que le vamos a dar la bienvenida, que si le estoy echando ganas, digo, es que no tengo de otra. No tengo otra salida que no sea hacer de este fondo de botella un rubí. Pero para eso invité a Luis Ventura. Luis Ventura, mi amigo de muchísimos años, no nos vemos todos los días, pero el cariño, el amor, esa amistad siempre ha permanecido. Buenos días, Luis. Buen día Pericles. Buen día a todos los que a esta hora se han tomado el tiempo y están ahí frente a sus receptores, no importa sea un televisor o cualquier dispositivo electrónico, para sintonizarnos, para vernos, y ojalá que nuestras imágenes a ustedes no le provoquen el brinco y el espanto. Creo que no. Creo que ustedes se van a sentir bien con nosotros. Es decir, vamos a hacer todo lo posible por llevarle a ustedes informaciones veraces, frescas, comentarios que sean objetivos. En momentos quizás ustedes piensen que los comentarios que hagamos son objetivos y quizá no así independiente, una palabrita que ahora está muy en boga dentro del ámbito político nuestro, ¿verdad, hermanos? Pero de todas maneras, como queremos ser un medio que tenga la aceptación de todos, pues nos vamos a esforzar para que todo lo que hagamos aquí, ustedes lo reciban sin chistar, ¿verdad? Así es. Con beneplácito. Pericles Félix, gracias por estar Hablé con nosotros. mucho en el intro. Tranquilo. Muy buenos días, Darío. No, bien. Muy buenos días, don Luis Ventura. Buenos días a todos los dominicanos y las personas en el resto del mundo que nos sintonizan. Nada, agradezco, Darío, que nos invite al inicio de las actividades de comunicación en este local. Este local que está adecuado y se sigue adecuando para llevar la mayor y mejor cantidad de información a las personas que nos ven. Estamos 10 de noviembre, jóvenes, 10 de noviembre, ya si calculáramos, entonces en un mes ya estamos 10 de diciembre y estaríamos entrando a las Navidades. Sin embargo, los que nos rodean en América Latina, yo no sé, yo voy a plantear un tema y ustedes me dirán por dónde comenzamos, porque realmente no hicimos guión, no nos preparamos desde el punto de vista de hacer un guión para darle seguimiento. Porque nunca lo hemos hecho, porque nunca lo hemos necesitado. Es por eso que estos dos veteranos que están aquí, que yo espero que se queden con nosotros, o en distintos horarios o juntos en la mañana, porque Luis me dijo que yo era un abusador, que porque lo iba a hacer levantar de madrugada. Sí. Sí, pero yo, por ti, y porque yo sé que todo aquel que se enganche, que se conecte con nuestra señal, es merecedor de que uno haga ese esfuerzo y se levante temprano. Yo lo que pensé fue lo siguiente, digo, mira, yo veo a Julio Jacín que se levanta a las 5:30 de la mañana. ¿Y de qué que yo hago acostado? Pepín Corripio se levanta a las 4:30 de la mañana. ¿Y qué es lo que yo hago acostado? Pues yo no soy ni Julio Jacín ni Pepín Corripio. Exacto. Yo veo que Julio Martínez Pozo a las 4:30 de la mañana anda con el sombrerito puesto. Pero ajá. Entonces, señores, mire, hay una situación internacional. El patio de Estados Unidos, dijo el presidente Leonel Fernández en una oportunidad, es República Dominicana. ¿Qué pasa? Uno de los patios, porque Estados Unidos tiene muchísimos patios. ¿Qué pasa? Ahora Donald Trump, yo no sé si es que se niega a entregar o es que está chivo, porque él dice la esposa que él
se niega, se resiste a perder. Entonces, Joe Biden se proclamó con 279 votos electorales, ustedes me corregirán, y le sirvo el plato, don Fericles. Bueno, Joe Biden lo proclamaron las cadenas televisoras norteamericanas que realmente son adeptas al Partido Demócrata. O sea, no así. Cada uno de los estados, las elecciones en Estados Unidos son diferentes a las elecciones en nuestro país. Aquí hay un organismo rector de todas las elecciones. Allá cada uno de los estados tiene su organismo. O sea, ahí no hay un organismo central, sí hay una Suprema Corte de Justicia que es válida para todas las actividades del país. Entonces, lo que hicieron fue que adelantaron, o sea, hay una serie de cosas que están planteando los republicanos, que es fundamentalmente con las votaciones por correo. Acuérdate que el presidente Trump desde el principio comenzó a bombardear las votaciones por correo, mientras que los demócratas las utilizaron. Y entonces aparentemente la mayor cantidad de votos llega de los demócratas, pero aparentemente también están trastocadas. Entonces, las cadenas, las grandes cadenas, CNN, NBC, etcétera, lo que hicieron fue que adelantaron rápidamente y proclamaron al presidente, entendiendo que había ganado Georgia y había ganado Pensilvania. O sea, pero esas son informaciones que aún no son oficiales y que todavía queda por ver si hubo algún tipo de irregularidades. Por lo tanto, las elecciones en los Estados Unidos, si bien el candidato Joe Biden está en la delantera, está proclamado incluso, pero todavía no se ha dicho la última palabra en las elecciones norteamericanas. Todavía no se sabe quién ganó. Recuerden que en estos países sabemos que el que da adelante da dos veces, pero todavía las elecciones norteamericanas falta mucho por decir de las elecciones norteamericanas. No se sabe en qué queden las elecciones norteamericanas aún. Bueno, fíjate, de que hay un factor, y ese factor es el triunfo de Joe Biden en esas elecciones. Es decir, Joe Biden ganó las elecciones en los Estados Unidos. Ahora bien, Joe Biden tiene que asumir su responsabilidad como presidente en el mes de enero. Hasta enero, Donald Trump es el presidente y tomará, asumo yo, como ya de hecho comenzó a tomar decisiones que son meramente políticas, como la cancelación de su encargado de defensa. Es el presidente Trump. Sí, Trump lo canceló ya. Sí. Se llevó a ese y se ha llevado unos cuantos más. ¿Ves? Lo del asunto del conteo o de la cantidad de votos electorales, de votos electorales, sí, que ha obtenido Biden, eso 279, y Trump manteniéndose en 214 todavía, con un conteo que se lleva en algunos estados, como tú bien apuntabas, pero que ya con un 98, con un 93, 94% ya escrutado de todos esos votos. Eso es indicativo ya de que Joe Biden ganó y punto, con votos legales. Porque tú hacías un comentario, tú decías sobre la esposa de Donald Trump, que tuiteó Melania Trump, y hablaba de votos legales, lo de Trump, como si los 74 millones de votos que obtuvo Biden fueran ilegales. Mira, nosotros siempre hemos tenido esa visión de Estados Unidos como la democracia por excelencia en el mundo, claro, como el país que inclusive
el país que rige las democracias de todos los países del mundo. Y nos dimos cuenta ahora de que en Estados Unidos, y nos dimos cuenta también en el 16, no, y antes, nos dimos cuenta antes en cuando el 2000 con Gore y con Bush. Hillary Clinton, nos dimos cuenta de que en Estados Unidos también usted cuando se está cayendo se agarra del clavo que está bien caliente, y usted también tiene derecho al pataleo, y mira, y se ha demostrado ahora, pero no solamente al pataleo, sino que usted también, cuando usted tiene la culpa de haber perdido unas elecciones, entonces usted culpa a otros, y además de eso, usted le agrega ese ingrediente que aquí es muy rebuscado, post elecciones, que es el argumentar que hicieron fraude, que Clinton también se ha abrazado de esa bandera del fraude para quedarse en su campo de golf, jugando y haciéndose el sueco o haciéndose el loco. Eso habría que determinarlo, pero él va el 14 de enero, eso ya se resuelve, y todo aquel que tenga que certificar, todos los delegados, que son los que certifican los votos electorales, van a tener que hacerlo, aunque en una oportunidad, y fue cuando Hillary Clinton, hubo uno que no quiso certificar que en su estado había ganado Hillary, pero eso lo desestimaron porque allá sí que la Constitución hay que cumplirla a pie juntilla, hay que llevarla, hay que estar alineado con ella, ¿me entiende? Y allá las instituciones funcionan. Biden es el presidente y va a asumir en enero. Yo quiero que ustedes me den un chancecito para meterme un chin en el medio. Hay 3 situaciones que yo no había visto en Estados Unidos en estas elecciones. Probablemente ya han ocurrido, pero yo no lo había tomado en cuenta. Se inició con la palabra fraude. Jamás en la vida yo había escuchado la palabra fraude en Estados Unidos, porque para mí Estados Unidos era como el rey de España. Sí, disculpa, Darío, en la Florida. Ah, bueno, sí, pero... Acuérdate que en la Florida también digo, pero no que se alegó. Ajá, no que se alegó. Ajá. Se alegó. No, ahí lo tumbaron a este tigre, Al Gore. Al Gore. Lo tumbaron tumbado. Sin embargo, ¿hace qué tiempo hacia acá venimos con el uso de estas frases como motivo para uno esgrimirlo, la incapacidad que tiene la gente para imponer su discurso? Yo lo veo de esa manera, para imponer su discurso y poder ganar unas elecciones. No, fraude. Digo que se me parece a Estados Unidos al rey de España, porque el rey de España para mí yo lo tenía como un altar. Estados Unidos lo tenía un altar, porque son tantas las veces que nos habían dicho que no son corruptos, que la corrupción se castiga. Sí, yo creo que sí, que la corrupción se castiga. Pero ya en los últimos 20 años, en donde he ido a Estados Unidos con visión crítica, me he dado cuenta, mis queridos amigos, que el país más corrupto del mundo, el más endeudado del mundo es Estados Unidos. Que lo diga yo, bueno, sí, ¿cuál es el problema? Porque lo dicen ellos mismos. Fraude, ilegalidad, otra palabra, ilegalidad. Ajá. Nosotros no habíamos escuchado aquí como uso frecuente la ilegalidad en unas elecciones. No, eso era para nosotros, esos son la gente platanera. Marie de Brocot, la embajadora de Francia, tuve un momento en su casa hace algún tiempo, y ella me dice, bueno, es que este país platanero, la gente bebe mucho romo y baila mucho, y eso es bueno. Y dice, yo pedí que me mandaran para acá por eso, porque eso no se ve allá en Francia. Bueno, pero qué bueno entonces que esa gente viene. Entonces digo, se me están cayendo los santos, o que siempre ha sido así, yo creo. Y entonces lo tapaban
para vendernos a nosotros otra cosa y aplicarlo a la PESA, como dice Luis Ventura, aplicarlo a la PESA a nosotros. No, usted tiene que hacerlo como nosotros decimos. Lo que pasa es que ellos siempre fueron países grandes, pero, por ejemplo, si tú ves a Richard Nixon lo destituyen por un asunto de escucha telefónica, que es una cosa que nosotros condenamos, aunque con menos frecuencia. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? Que muchas veces cuando encuentran, cuando tienen las evidencias, te someten y te aplican la ley real. ¿Te entiendes? Que en la República Dominicana las leyes las maneja alguien desde un cuartito. Entonces, ahora mismo la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos realmente va a tener que pronunciarse sobre las elecciones norteamericanas. Pudiese ser que haya algo que no sea subsanable, es decir, pues se pusieron a votar los muertos, echaron votos de más, como los demócratas normalmente gobernaron, o sea, llevaron, incluso en California, querían enviarle votos a toda la población, el que lo ha solicitado y el que no lo ha solicitado, estoy diciendo votos por correo. Entonces, y eso se tumbó en California, pero hay en parte que se han mandado esa cantidad de votos y hay que ver qué ocurrió, lo que pudieron votar 2 veces, porque ya ningún sistema es infalible. Entonces, los norteamericanos tienen una cantidad mayores de condiciones que nosotros tienen mucho más mecanismos para hacer fraude y para hacer todo este tipo de cosas, pero solamente que si te agarran te pueden aplicar la ley. En la República Dominicana, bueno, ustedes se acuerdan un granadazo que tiramos la Junta Central Electoral porque no se iba a aplicar ninguna ley. Entonces, en los Estados Unidos se pueden aplicar las leyes son, por ejemplo, hay dictadura de la ley, hay mucho fraude. Acuérdate que Estados Unidos es un país abierto, de una democracia donde te permiten hacer prácticamente lo que tú quieras, lógicamente respetando las leyes. Si te agarra la ley, te la aplican, pero, por ejemplo, John Kennedy fue una barbaridad que hizo el padre, que también, el padre era que llamaba John Kennedy, le decían Jackie, pero después la esposa también se llamaba Jackie, de ahí de Jackie John. Entonces, el papá de John Kennedy hubo que hacer, y de ahí es que hay quien desprende el asesinato de John Kennedy, por la cantidad de compromisos que hizo, que intentó violar su hermano Robert Kennedy cuando era fiscal, con Hoffa, que era el de los sindicatos, con la mafia, con todo ese tipo de cosas. Hizo el papá de John Kennedy convenio para llevar a su hijo a la presidencia. Entonces son una cantidad de diabluras que permanentemente se han hecho. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahora que no ocurría antes? Que ahora tenemos todas las informaciones en las manos y antes no existía. Antes las informaciones las tenían solamente las personas muy privilegiadas y eso no estaban normalmente en los medios de comunicación. Pero recordemos que en Estados Unidos, y nos están viendo en Estados Unidos, y hay muchos hispanos y dominicanos dentro de ese grupo de hispanos que nos están viendo ahora, y saben que en las grandes ciudades en Estados Unidos los sindicatos son muy fuertes, tienen una gran influencia en la toma de decisión de todo, en todos los estados, en todos los condados. Es una mafia grande. Y esa mafia de esos sindicatos que intervienen en la recogida de basura, que intervienen en la construcción, que intervienen en mil cosas, están en cierto modo, aunque operan de una manera que riñe con las leyes, pero operan, se desenvuelven y se amparan en esa misma Constitución de Estados Unidos que tiene tantas aristas, porque son tantas las cosas que se hacen, que esa misma Constitución de Estados Unidos permite que a veces a una persona lo condenen y pase 30 años, a los 30 años le digan que es inocente. Sí, bueno. Oigan bien, Sí. y a los 30 años le digan que es inocente. Ocurrió con un dominicano hace sí, poco. son leyes amparadas en esa Constitución de los Estados Unidos que permiten que una persona sea un violador en serie y que haya violado 20, pero esté en la calle con un parol, que esté bajo palabra.
Son mil vainas. Pero que es el mismo país, Luis. El mismo. En donde un muchachito de 18 o 19 años coge una ametralladora y mata 20 Exacto, es decir, en una escuela. es decir, que cuando nosotros acá, en este patio, como decía en el intro nuestro hermano Darío Cuba, hablando de patio trasero de los Estados Unidos, definición dada por el expresidente Leonel Fernández, cuando aquí suceden cosas y nosotros nos escandalizamos y todo, y queremos poner como referente siempre con relación a eso que aquí sucede a los Estados Unidos como una sociedad perfecta, entonces a veces lo que hacemos es que nosotros mismos erramos en esas apreciaciones. No menospreciamos. Sí, es decir, y eso, mira, yo no voy a... yo me voy a meter mucho palo hondo con esa vaina porque, ¿sabes? Me quedan, qué sé yo, creo que me quedan 7 años todavía de ese documento tan preciado por los dominicanos. Y ustedes saben que el que no va a Nueva York muere ciego. Muere ciego. Entonces, yo voy a dejar eso en manos de Pericles y de Darío que arriesguen la faja a ellos. Yo no con esa vaina. Déjame entrar para poner a las personas en contexto. Estas elecciones en Estados Unidos son las elecciones de mayor porcentaje, no solamente de mayor cantidad, sino también de mayor porcentaje de personas que concurren a ellas en toda la vida republicana. Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Es que los candidatos son muy buenos hoy? No, es lo contrario, es porque son muy malos, pero tan malos que polarizan. Es decir, Donald Trump es un troglodista, es una persona que es capaz de dirigirse de manera frontal a alguien de forma irrespetuosa. Si fuera República Dominicana dirían que es un loco viejo. Sí, bueno, había un presidente que era similar, pero un poquito menos, porque Trump es de manera directa. Entonces, Donald Trump se ha referido a todos los líderes del mundo, se refirió mal. Al único presidente, no es presidente, el primer ministro que él no se ha referido mal es a Benjamin Netanyahu, que es el primer ministro de Israel. Pero después, hasta Angela Merkel. Sí, pero Benjamin le da una galleta fácil. Ahí no juega. Sí. Entonces, Donald Trump es una persona que ha sido capaz de referirse a los mexicanos, que son sus vecinos cercanos, de manera irrespetuosa. Yo pienso que el mismo menosprecio que los mexicanos sienten por ellos mismos y la insistencia del muro y la necesidad, el hambre que los mexicanos tienen, lo han llevado a que los norteamericanos lo vean chiquito, feo y pobre. Mira, y eso es lo peor que le puede pasar yo no estoy de acuerdo contigo con eso que dices de México, porque México es un país que ha ido avanzando y todo el que vive en el área, en la zona fronteriza de México, prácticamente todo el que vive por ahí tiene la posibilidad de ir a los Estados Unidos. Está bien, pero mucha gente. Pero hay una cosa, hay una cosa para... Sí, no, disculpa. No, porque me recordé de este dato ahora, que no quiero que se nos meta en ese cableado que está al frente de nosotros, dentro de esa cámara y toda esa tecnología y tal. Ayer decía Peña Nieto, ¿sabes que Peña Nieto no ha felicitado a Biden? Ah, carajo. No. Pero Peña Nieto no tiene por qué felicitarlo. No. Digo, tú estás diciendo López Obrador. Disculpen, Peña Nieto lo tengo aquí metido porque es que hizo de tanta. El López Obrador no ha felicitado. ¿Verdad? Sí, ha sido el único que no lo ha felicitado. No ha felicitado. No ha sido el único. A Joe Biden. Ni Putin, ni Xi Jinping, ni Bolsonaro. Pero vamos hablando de lo más cerca. Vamos por parte. Oye, ¿por qué yo hago referencia a eso? Porque tú, Pericles, te has referido a esa cercanía y de una cercanía que es real. Exacto. Es decir, inclusive muchos territorios dentro de Estados Unidos son mexicanos. Son territorios que son inherentes a la historia y al pueblo mexicano. Entonces, por Dios, por esas fronteras del Paso, de
todas esas fronteras que tiene Estados Unidos con México, cruzan a Estados Unidos miles y miles de mexicanos que trabajan diario. Cruzan de día y regresan de tardecita, al caer la tarde. La frontera más concurrida del mundo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y yo después me hago la explicación y yo mismo me respondo que este señor López Obrador, que me es muy parecido a Maduro, Sí, no, ¿verdad? Eso es del socialismo light. Sí, ¿Cómo este señor? El Salvador, ¿cómo sí, se llama el muchacho? Bukele. ¿Cómo este señor dice, López Obrador, presidente mexicano, que él no ha felicitado a Biden porque él está esperando que pasen los días a ver qué pasa, porque él no quiere, eso está correcto. Él no quiere expresar ni quiere demostrar ante el mundo una injerencia en problemas que son propios de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Es que está correcto. Pero ¿qué sucede? Espérate, porque vámonos como el viejo Jack, por partecita, cuando Maduro cuando Evo Maduro ganó en Venezuela, al día siguiente López Obrador lo felicitó. Es que Maduro no ha ganado en el tiempo de López Obrador. No, porque López Obrador no tiene que felicitarlo como presidente. Sí, pero solamente. Pero sí, lo que pasa es que ellos son del mismo ámbito. Pero, óyeme, ideológico. Oye, lo mismo pasó con Evo. Bueno, él fue que lo fue a buscar a Exacto, Evo, él le dio el avión de la Fuerza albergue y todo. Él lo fue a buscar. Bien, lo que te quiero decir con esto es lo siguiente, ya, para yo no cogerme el vaina aquí, porque mañana no me dejan venir, el dueño de ese señor. Oye, ¿qué es lo que pasa con eso, Pericles? ¿Tú sabes cuántos millones en remesa le va a generar a México este año? 40,000 millones. Entonces, ¿cómo es posible que usted, un país que le genere a usted 40,000 millones de dólares en divisa por concepto de remesa, usted no sea capaz, después de una consulta electoral en la que a todas luces, no, escúchame, tú mismo lo dijiste ahorita, hasta las cadenas y los medios poderosos de Estados Unidos que estaban, los que estaban con Donald Trump, la cadena Fox, ok, pero y New York Post. No, lo que pasa es que Fox, fundamentalmente Fox es la cadena. Por ejemplo, Fox, lo que hizo Fox en Estados Unidos es decir, aquí hay una cantidad de gente que son americanos puros y que no entra en ningún otro tipo de contradicción. Gobernadores republicanos que han felicitado a Biden, senadores republicanos que han felicitado a Biden. Es decir, óyeme, es una locura. Mire, Pericles, hermano, amigo televidente, yo creo que la decisión más sana para cualquier país del mundo en el que se realicen unas elecciones que la gente va y vota, ¿verdad? Y el que sacó más es el que gana, el que sacó menos perdió. Lo más sano para cualquier país del mundo, no importa el sistema, es que los que están encumbrados, los que están en el poder, si pierden, acepten que perdieron, que no se produzcan esos escarceos. Mira, independientemente de que en Estados Unidos el Nasdaq, el Standard & Poor's y qué sé yo qué diablo hayan subido 5,3, el son muchos. Sube con Biden. Son muchos, no subieron ayer. Sí, pero subieron ayer. Independientemente de eso, cualquier problema que pueda provocar esta actitud del presidente Trump, entonces haría posible que esa conquista ahora, en esos indicadores
en la bolsa, se pudieran ir a pique. Mira, déjame decirte, Luis, lo que pasa es que hay que Tenemos- ser el abogado del diablo. Déjame decir nada más Termina esto, que vamos a una pausa. Sí. Mira, lo que sucede es que realmente, si el presidente y su equipo entienden que las elecciones no fueron correctas, es como si tú fueras a cualquier elección, en cualquier gremio, en cualquier parte, y tú ves que te hacen algún fraude. Yo no estoy diciendo que hicieron o no fraude, sino que lo que plantea el grupo del presidente realmente hay que analizarlo. O sea, independiente de que todas esas cadenas, que normalmente son cadenas vinculadas al Partido Demócrata, pronuncien o acepten como presidente electo ya a Joe Biden, yo creo que las otras personas que no tienen vela en ese entierro, lo que tienen que esperar, como dicen en la justicia, las cosas irrevocablemente juzgadas. Por ejemplo, ganó Trump. ¿Quién es que lo dice? El que certifica que ganó Trump o ganó Biden. ¡Tan! Entonces yo digo, ok, como ganó Biden, felicidades. Como ganó Trump, felicidades. O sea, los que no tienen vela en ese entierro, Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, todos los presidentes. No, tienen vela, pero... No, o sea, están a distancia, porque acuérdate que tú estás metido entre la pata de los caballos. Tú ahora, supongamos que la Corte Suprema de Justicia diga, no, hay un fraude y hubo y revierta la torta. Entonces, ¿qué le pasó a todo el que No. va a tener un presidente en contra por 4 años dándote mandaria? Sí, pero no ¿Tú creo, entiendes? no, eso no va a suceder. Pero entonces, no puede suceder. No, eso es lo que creemos todos. Eso es lo que creemos todos, que no puede suceder. Tenemos Porque que ver recuérdate que el que da primero da 2 veces. Es muy difícil que eso ocurra. ¿Y si ocurre? A mí me recuerda este pleito, que tenemos que ir a una pausa, ya hemos agotado la primera mitad de la hora que nos corresponde. Ese pleito, estaban jugando dados, un grupo, y hay un ciego que le toca, dice, que tire el ciego, va y tira. Perdió el ciego, que lo digan todo. Sí, claro. Que le toca al ciego ahora, tira el ciego, va. Ganó el ciego, con uno que lo diga suficiente. Dame mi cuarto para acá. Vamos a una pausa. Exacto.